Diálogos. Hoy estamos en vivo, regresamos al estudio en esta ocasión y fue la decisión más pertinente porque mire, cayó un aguacero de veras impresionante en Zacatecas, muy, muy terrible. Yo no tengo ahorita el reporte de algún hecho lamentable, esperemos que no lo haya, pero bueno, esto es Diálogos, esto es conversación, esto es plática con gente que está haciendo cosas interesantes, que está aportándole a la historia contemporánea del Estado y, como le dije, por Facebook de Fresnillo ahora, como siempre le agradezco al doctor Gustavo Débora Rodarte que me hizo el favor de aceptar la invitación a Diálogos porque tiene trabajo nuevo que aportarle a Fresnillo, donde siempre nos siguen. Yo le quiero dar la bienvenida a mi estimado doctor. Muchas gracias. Es usted bienvenido. Ya sabe que esta es su casa y que todo lo que hace como cronista tratamos de reflejarlo en Diálogos, porque aparte es usted una persona con mucho conocimiento de Fresnillo y de la historia en general del estado de Zacatecas. ¿Cómo ha estado? Cuénteme. Muy contento, muy gentil y agradecido con la oportunidad que me das de platicar una vez más, porque platicar contigo es una delicia, Silvia. Ay, qué lindo, muchas gracias. En primer término, porque eres una persona con criterio, con experiencia, gracias a los muchos años que tienes de desempeñar el periodismo en todos los órdenes, escrito, radial, televisivo, qué sé yo. Y luego tú conoces muy bien el Estado en términos generales y conoces perfectamente bien Fresnillo. Entonces, pues encontramos en ti una recepción de una gente que sabe, que conoce, que comprende y que nos ayuda a difundir el trabajo que estamos haciendo. Que consiste esencialmente, Silvia, en que el próximo jueves 24 de agosto de este mes, una semana más, a las 18 horas en el Teatro Echeverría de Fresnillo, se presenta la segunda edición de la monografía histórica de Fresnillo, que se elaboró por primera vez en el año 2015. Por primera vez en el por 2015 primera vez. Y que le correspondió a usted. Y que me correspondió a mí en el ejercicio del anterior presidente, mi sobrino Gilberto Débora Hernández, él fue quien nos apoyó, y también Benjamín Medrano, que fue también presidente en el mismo ejercicio. Doctor, es que usted es cronista del municipio de Así Fresnillo. es. ¿Desde cuándo? Yo fui designado cronista con cargo vitalicio en elección celebrada por el Cabildo Municipal de Fresnillo en el año de 2011, durante el ejercicio de Juan García Páez. Ajá. En razón de que el anterior cronista, Rafael Pinedo Robles, falleció. Y como el cargo es vitalicio, porque así lo determina la ley orgánica del municipio, entonces se convocó pues a una propuesta y yo resulté electo y desde entonces ya son casi 7 años que estamos trabajando como cronista municipal de Fresnillo. ¿Y qué representa el hecho de ser cronista para una persona que tiene no sé si llamarlo privilegio o altísima responsabilidad o las dos cosas? Mira, es un honor, Silvia, porque esta actividad, independientemente de un trabajo de investigación histórica, académica, necesita de vocación, necesita de conocimiento, necesita de comprensión del solar nativo. Nosotros consideramos que la historia, nuestros antecedentes nos enseñan muchas cosas, porque no basta con el devenir de los acontecimientos, sino con el hecho de que hemos tenido en Fresnillo, y esto nos lo ha enseñado precisamente la investigación histórica, personajes muy distinguidos, que le han aportado no solamente a Fresnillo, al Estado, a la nación, sino a nivel internacional, asuntos muy importantes. Tenemos artistas de talla internacional como lo fue Francisco Goitia, como lo fue Manuel M. Ponce. Y yo no sé si tú estabas enterada, Silvia, de que el primer promotor jurídico de los derechos de la mujer fue un fresnillense llamado Genaro García Valdés. No, por supuesto que no estaba enterada. Ya Doctor, sabes que así se llama la biblioteca, ¿verdad? Es que Fresnillo ha sido un semillero, un lugar de donde ha surgido gente muy talentosa. Así es. Y sobre todo con mucho carácter para Así hacer es. cosas de trascendencia. Yo creo que en todos los municipios siempre habrá uno, Sí, dos, tres sí, personajes, desde luego, naturalmente. sí, claro que sí. Y en el país ni se diga, pero Fresnillo tiene lo suyo de una manera muy especial.
No entiendo, nunca he comprendido por qué. ¿Qué tiene? ¿Qué les dan? ¿Qué comen? Mira, ¿Qué respiran? ¿Qué pasa en Fresnillo? Es muy importante tu comentario porque sucede que tú sabes perfectamente bien que la característica de Fresnillo ha sido la producción mineral. Así es. El primer asentamiento minero tuvo efecto en Fresnillo en el Cerro de Proaño. Ajá. Después de que mineros explotaron las minas de San Demetrio, Ajá. Cata de Plata y el Peñol, San Demetrio, ahora Plateros. Ahora Plateros. La primera mina de esa región fue San Demetrio, ahora Plateros. Y sucede que, bueno, pues todos los interesados pues en la riqueza de las minas rápidamente saturaron a San Demetrio viniéndose de Zacatecas con rumbo a Sombrerete. Y entonces alguien se acordó y dijo, mira, en ese cerro que está ahí enfrente, hace años un explorador, un investigador de la corona, descubrió plata en ese cerro y la reportó inclusive, pero como no era minero no se dio cuenta del alcance, de la posibilidad que había de explotar esa riqueza natural. Y se llamaba Diego Fernández de Proaño, por lo que se le quedó al cerro el nombre de Cerro de Proaño, que conserva actualmente. Hasta la fecha. Entonces, esto sucedió en el año de 1566. Ajá. Y entonces decidieron en ese año, se llamó San Demetrio de la Mina porque ese día correspondía al santoral del mes de octubre de 1566. Bueno, entonces decidieron venirse a explorar el Cerro de Proaño y se encontraron con lo mismo que encontró Diego Fernández, que había plata en la superficie, a flor de tierra. ¿Cómo cree? Así de ese tamaño. ¿Así de rico es Fresnillo? Así es. ¿Fue o es? Fue, bueno, vamos para allá. Vamos caminando. Vamos a aprovechar para hacer historia. Entonces, se vinieron pues una serie de mineros de San Demetrio encabezados por Pedro de Medina, que fue el primero, y sí decidieron quedarse en Fresnillo. Eso fue ya hasta a marzo de 1567. Lo cual es una fecha que no debe confundir, porque tú sabes que se celebra la fundación de Fresnillo desde el 2 de septiembre de 1554. Bueno, pero es que ese día otro explorador de la corona, que era Francisco de Ibarra, que fue comisionado por el virrey para explorar la parte norte septentrional de la Nueva Galicia, que era lo que actualmente es Zacatecas, en el transcurso se detuvo a brevar una comitiva numerosa que llevaba en un ojo de agua que él mismo llamó el Ojo de Aguas del Fresnillo, que todavía está en el pozo que existe en el atrio de la Parroquia de la Purificación, Todavía en el centro de existe. Fresnillo. Ahí está el pozo todavía. Qué importante es de veras estar escarbando en la historia. Es interesante, y ¿verdad? recreándose, por supuesto que es interesante. Y usted, doctor, bueno, ahorita me sigue, vamos hilando historia y hablando al mismo tiempo de usted, porque siempre ha tenido cargos que ha desempeñado Sí. con muy buen nivel, pero siempre se ha interesado por lo que sucede en este lugar, ¿no? En Fresnillo, Así y por es. la historia y todo. Entonces, regresando a la historia, ¿hay una fecha, pues, algún debate en cuanto a la fecha de fundación de Fresnillo? Es bueno tu comentario porque es precisamente de lo que se trata, de que no haya confusión. Ah, ok. Es decir, Francisco de Ibarra pasó por el Ojo de Aguas del Fresnillo y él mismo dijo, por las condiciones, que era un venero que estaba en un lado de un fresno pequeño, por eso le llamó Fresnillo, Por eso le llamó Fresnillo. el Ojo de Aguas del Fresnillo, y se le quedó. Bueno, pero él siguió en su camino hacia Sombrerete y San Martín, Ajá. en donde se asentaron, descubrieron minas en los dos lugares y posteriormente siguieron trabajando. Lo que sí fundó Francisco de Ibarra Ajá. sí, fue Durango. Vaya. Durango, que ya lo llamó Reino de la Nueva Vizcaya, ya no de la Nueva Galicia, porque él era originario del País Vasco. Ajá. Entonces Francisco de Ibarra sí fundó Durango. ¿Esto forma parte del llamado Camino Real de Tierra Adentro? Exactamente. Ese es el Camino Real de Tierra Adentro,
que se fue construyendo donde se fueron descubriendo yacimientos mineros. Es la guía, son los yacimientos Los mineros. yacimientos mineros. Y luego, por disposición, ya llegamos a otro punto que necesito comentarte, por disposiciones del propio virrey para proteger al conducto del descubrimiento de las minas, se creó el Camino Real de Tierra Adentro o Camino de la Plata, y se construyeron presidios militares que no eran cárceles, eran guarniciones militares para proteger el tránsito, el transcurso de las personas, productores, mineros, comerciantes que iban de un sitio al otro. Ay, yo solo de imaginarme esos movimientos y la personalidad que tenía la gente en aquel entonces, qué impresionante, qué entrañable, ¿verdad? Sí, y voy a hacer notable. un paréntesis, doctor, ahorita que dijo Durango, para mandarle un saludo a un duranguense que vive en Zacatecas y que es una persona a la que aprecio, se llama Julio Cifuentes, y fue el último jefe de oficina de Ferrocarriles Nacionales antes de que desapareciera, y le mando un saludo afectuoso porque siempre sigue Diálogos y siempre sigue la columna, y ahorita estaba un poquito afectado porque estuvo con el dentista y dice que le metió una buena friega. Entonces, para que se anime, don Julio, aquí le mandamos un saludo. Y me lleva también al tema del ferrocarril, ¿no? Y lo que jugaba de importancia para cuando ya lo hubo, ¿verdad? Claro, mira, el Camino Real de Tierra Adentro tiene una historia muy interesante, ejemplar. Ajá. Porque salía de la Ciudad de México, de la capital de la Nueva España, y terminaba hasta Santa Fe de Nuevo México. Dios mío. Porque hay que recordar que entonces lo que ahora son los estados de California, Nuevo México y Texas formaban parte de la Nueva España. Ajá. Eran parte de la Nueva España, eran provincias de la Nueva España. Sí, hombre. Bueno, entonces tuvo una longitud aproximada de 2.200 kilómetros ese camino, Ajá. que se hizo a mano Por favor. por un fraile que se llamaba Fray Sebastián de Aparicio, Ajá. que se le conoce como el fraile carretero. Ay, qué bonito. Bueno, Fraile carretero. porque esto nos va a llevar al ferrocarril, no te me desesperes. Ay, no, y me encanta la idea de hablar del ferrocarril. Porque este fraile, que era un hombre sumamente emprendedor, Ajá. decidió que en lugar de que fueran los indígenas los que cargaran las mercancías, el metal, el producto, pues que fueran las carretas, Claro. las ruedas, Las ruedas. los vehículos con ruedas. Entonces, por eso se le llamó el fraile carretero también, no solamente por la carretera, sino por el uso de la carreta. Y entonces fue el primero que empleó la carreta para transportar la producción. Fíjate qué interesante. Y dicho sea de paso también, qué papel tan importante jugaron los frailes entonces en todo lo que sucedía. En la vida económica, social y barbaridad. todo, y al mismo tiempo culturizando. Exactamente, ¿Qué- ya qué- llegaste qué personajes? a otro punto. Zacatecas La fue la civilizadora, la Civilizadora culturizadora del norte, Así es. a través del programa religioso de propaganda FIDE, que tenía su asiento aquí en Guadalupe, Zacatecas. Qué grandes somos, y otra ¿no? sede en Sombrerete. Qué grandes somos. Oye, el padre Quino, Por eso Fray ahora, Bernardino de Sagún, Fray Margil de Jesús, Fray Margil de Jesús, que y se todo- fueron a todo su pie a sembrar impacto. uvas a California, Fíjese nada más, doctor. de ese tamaño. Y pensar que ahora andamos tan descontrolados, Exacto. da tristeza y al mismo tiempo recrear todo esto que vale la pena, por eso se abre el espacio en este programa, para recordar que somos, que hemos tenido, Sí, qué son importantes hemos enseñanzas, sido, sí, Vi. para que recuperemos. Bueno, Pero y bueno, luego, llegando cuente. luego con el ferrocarril. Precisamente siguió el ferrocarril Central Mexicano, que fue el ferrocarril más importante que hizo Porfirio Díaz en su momento. ¿Qué tal de don En Porfirio? en su momento. Bueno, Hay que tú sabes que reconocerle. concesionó la inversión extranjera de manera muy amplia. Sí. Y te estamos hablando de textiles, te estamos hablando de minas y de ferrocarriles y de petróleo, desde luego. Por supuesto. ¿Verdad? Bueno, pues el ferrocarril Central Mexicano, para no hacerla larga, siguió el trayecto del Camino Real de Tierra Adentro. ¿También? Bueno, pues terminó, el ferrocarril Central Mexicano terminaba en el Paso del Norte, en Ciudad Juárez.
qué cosa. Yo estoy ahorita leyendo un libro que, por cierto, don Julio me hizo favor de prestarme, de Elena Poniatowska, un excelente libro que le valió muchos premios, que se llama El tren pasa, el tren llega primero o el tren pasa primero, y varias veces en el contenido del libro menciona Fresnillo. Desde luego. Ya desde entonces, ni siquiera poquito Zacatecas y Fresnillo. Y luego hace notar cómo el ferrocarril fue actor central, protagonista fundamental para la Revolución Mexicana. Ah, desde luego. Ese fue otro aspecto, independientemente de la contribución al desarrollo extraordinario que tuvo con la comunicación del ferrocarril, fue la vía esencial de la lucha revolucionaria. Bueno, mira, de Fresnillo que me acabas de decir. Sí. Se hizo la construcción del ferrocarril central mexicano gracias a una concesión que le dio Porfirio Díaz a un inversionista norteamericano cuyo nombre se me escapa de momento. Bueno, entonces se hizo el trazado en dos vertientes, una de norte a sur y otra de sur a norte. Y se encontraron finalmente las vías, las dos vertientes de la construcción en la estación de San José de Fresnillo. Ni más ni menos. Ahí fue donde se terminó totalmente el trazado de la vía, fíjate. Esa es la importancia que tiene la estación de Fresnillo. Claro. Fíjate. Y es que Fresnillo siempre ha jugado un papel muy importante en las buenas y en las malas. Hay malas en la actualidad en las que Fresnillo destaca lamentablemente, porque ahí les gustó a ciertos personajes asentarse para hacer de las suyas y siguen sus confrontaciones y siguen pegándole a Fresnillo, doctor, y regresamos. Por eso la importancia de rescatar valores históricos para que no nos perdamos en la vorágine actual tan terrible. Acabas de mencionar algo que para mí es esencial y que forma parte de mi comentario en la presentación del nuevo documento. Yo considero que este libro es una herramienta para combatir esa pérdida de valores en la que estamos inmersos por una razón o por otra, que desde luego no son situaciones propias de nosotros, sino son totalmente ajenas y obra de las circunstancias que son universales, ¿verdad? Sí. Es decir, esto sucede porque hay un país que se encarga de permitir que haya ese tráfico. Claro. Ese tráfico venenoso, ¿verdad? Doctor, mientras eso no se suspenda. Déjeme, le digo algo. Ese país siempre ha hecho de las suyas. Desde Mire, luego. ahorita, y regresando rápidamente al tema del ferrocarril, y lo leía en este texto extraordinario que estoy viendo, cómo dice, desaparece el ferrocarril en México como vehículo para transportar gente y hacer toda aquella historia, porque en Estados Unidos les interesaba introducir su industria automotriz. Desde luego. Entonces, dejen el ferrocarril. Entre otras cosas. Y ahí andamos batallando con el Tratado de Libre Comercio en ese tenor. En ese tenor. Y luego, tenemos producción de droga alto, muertes, todo y todo, porque allá están los consumidores en Estados Unidos. Potenciales. Ellos son los que se la pasan cachetón y nosotros aquí vueltos locos. Así es. Pero mira, a ver, yo espero que el conocimiento de nuestra historia, de nuestros antecedentes, de nuestros personajes, sea una lección que nos demuestre, entre otras cosas, que Fresnillo, la gente de Fresnillo, ha sabido superar las crisis y los obstáculos de manera permanente. Eso que dice es fundamental. Porque yo quiero hasta, de verdad, casi como escribirlo. Y si va a tener su intervención dentro de una semana, por ahí comience, doctor, porque sí, Fresnillo ha pasado y Fresnillo o cualquier municipio que me diga, o el Estado, por momentos críticos y salimos a salir adelante. Mira, te voy a poner un ejemplo. Como es natural, la primera intención de los conquistadores fue explotar la América. Claro. Y se llevaron todo lo que pudieron y acabaron con la cultura, impusieron religión, impusieron lenguaje, impusieron costumbres, impusieron muchas cosas. Todo. A medias. Porque no lograron de ninguna manera acabar con el mestizaje, sino que terminamos en el mestizaje, que es la mezcla de las culturas. Bueno, entonces, ¿qué les interesaba? Explotar las minas. Se dieron cuenta que había minas, aquí como en Perú y como en otras partes de América Latina, y pues claro que fue una forma de hacerse ricos con mucha facilidad. Y luego tenían a sus esclavos, todo mecate. Ahí vamos para allá. Entonces empezaron a explotar las minas. Desde luego que la explotación de las minas pues fue una cosa notable porque, pues, ¿cuántas minas hay en México? O hubo, ¿verdad? Infinidad. Bueno, pero el trabajo de las minas lo hacían los esclavos o indígenas o negros.
Híjole. que traían de Cuba, desde luego, ¿verdad? Se traían de Cuba. Bueno, entonces pues era muy cómodo. Y luego la corona española pues era la que acaparaba toda esa riqueza a través de los impuestos. Los décimos o los quintales, o sea, la 10ª parte o la 20ª parte de la producción total, porque tenía el monopolio internacional, mundial en su momento, del azogue, que era el metal indispensable para el beneficio de la plata. Nosotros financiando desde acá. Entonces, bueno, pues era muy fácil para la corona determinar cuánto estaba produciendo cada quien según la cantidad de azogue que le compraba, y según esa cantidad de azogue que le compraba tenía que pagarle tal impuesto. Fíjate tal? nomás. ¡Qué historia! Bueno, qué sí, cosa. pero sucedió en toda la Nueva España y en toda la América una situación. Las minas se agotaron, se inundaron, se abandonaron por cualquier razón. Generalmente fue la inundación. A la hora que profundizaron en la búsqueda del mineral, se encontraron con los mantos freáticos que son naturales en todas partes, y ya no pudieron tener la técnica, la herramienta, la maquinaria suficiente para desaguar las minas. No contaban Y con las eso. dejaron. No tenían No recursos, contaban con eso. porque no los tenían, pues, ¿verdad? Claro. No los investigaron, etcétera. Pero para entonces sucedió otro aspecto que es muy interesante, que demuestra la capacidad que hemos tenido para aprovechar una crisis y transformarla en un beneficio. Para que las minas funcionaran, Silvia, era necesario que tuvieran una hacienda de beneficio junto de ellas, que les proporcionara todos los insumos necesarios para la producción. Estamos hablando de madera, estamos hablando de forraje, estamos hablando de alimento, estamos hablando de cuero, estamos hablando de cebo, estamos hablando de una serie de productos que eran indispensables para el trabajo de la mina, ¿verdad? Ajá. Bueno, y como es natural, se desarrolló pues una estructura de producción agropecuaria junto a las minas. Cuando los mineros decidieron dejar las minas porque ya no podían producir, pues no les interesó porque ya tenían las haciendas. Claro. Y luego la corona española, fíjate qué curioso, para premiar a los mineros que le pagaban muchos impuestos y que le consumían mucho azogue, les daba extensiones de terreno. ¿Cuánto, Silvia? Infinito. El que quisiera. ¿Te imaginas? Qué buenos tiempos para algunos. Claro. Claro. Y además les daba títulos nobiliarios. Oh, por supuesto. Los hacía marqueses, los hacía qué condes, cosa. ¿qué te digo? Parece una novela también Bueno, eso, pero bueno, es la bueno. vida real. Pero luego, Silvia, las haciendas de sitio de beneficio se transformaron en haciendas de campo y se dedicaron a la producción agropecuaria en forma extraordinaria. Fresnillo en su momento, como Zacatecas, fueron los primeros productores ganaderos del país. Ay, otra vez, volvemos a hablar del potencial de nuestra tierra. Sí, de nuestra tierra, sí. Híjole. La vocación ganadera de Zacatecas. Mucha que no se ha perdido. mucha bonanza en aquellos tiempos que no alcanzamos a prolongar. No sé cuál es el punto de quiebre, doctor, cuando ya no se puede más. Bueno, hubo una serie de circunstancias y luego se desarrolló de manera importantísima, como tú sabes sobradamente, la ganadería brava. Uf, sí, por supuesto. Y eso nos lleva a hablar de San Mateo. Valparaíso. De Valparaíso, Por pues es San Mateo. supuesto, San Mateo. San Mateo del Valle de Valparaíso. Así es, ¿verdad? Y su gran hacienda también ahí, San ¿no? Mateo, sí, que el primer dueño fue un benefactor de Fresnillo, Fernando de la Campa y Cos, Wow. primer conde de San Mateo de Valparaíso. Conde de San Mateo de Valparaíso. Tú recuerdas que la portada de la ganadera de aquí, de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, es la misma portada de la Hacienda de San Mateo. No sabía, qué Y pena. eso Me gracias voy a don fijar. Federico Sescos, Ay, don Federico. que tuvo el genio para que se copiara exactamente esa fachada de cantera como la que existe todavía en San Mateo. Esa la hizo Fernando de la Campa y Cos. Yo tuve recientemente al doctor José Francisco Román, que también es un estudioso de la historia de Zacatecas, de la gastronomía, y hacíamos recuerdos de don Federico
y su obra para Zacatecas, que además la realizaba a título individual. Sí, ¿Verdad? sí, Don Federico sí, sí. no necesitaba más que a sí mismo para lanzarse a defender Zacatecas y hacer cosas por Zacatecas. Sí. Llegó un momento en el que clases, digamos, más necesitadas veían a ese señor como un potentado burgués y no lo querían bien, pero en realidad hizo mucho Bueno, por el Zacatecas. que fuera potentado era producto de su trabajo también, desde luego. Además, Pero ¿verdad? independientemente, yo creo que no ha habido gente con esa vocación histórica de rescate de nuestra tradición como don Federico. Qué En bárbaro. Zacatecas. Necesitamos, Una cosa notable, ¿verdad? Y además nos dejó, es como si estuviera todavía presente don Federico. Sí. O sea, yo me imagino a los que están involucrados en esas áreas que cuando tienen que tomar una decisión, seguramente lo recuerdan y dirán, ¿qué habría hecho don Federico? Así Porque es. cuidaba hasta el más mínimo detalle. Salía a revisar su ciudad todos los días. La recorrí a pie y estaba en cada esquina viendo a ver qué detalle había. Sí, lo sabemos perfectamente. Bueno, como yo fui diputado, como tú sabes, a mí me tocó aprobar la ley de monumentos coloniales y zonas típicas, gracias a la iniciativa de don Federico. Precisamente. También fue una Sí, iniciativa sí, de sí. don Federico. Así es. Ay, qué bueno. ¿Y cómo andamos en ese tema, doctor? ¿Realmente hemos conservado a nuestra tierra como Ese es otro debemos? de los grandes faltantes, un programa de mantenimiento permanente Falta. de todo el antecedente arquitectónico que tiene Zacatecas, que es muy valioso. Pero si somos patrimonio cultural de la Así humanidad es. y Pues nos falta mucho eso, más todavía. Se ha hecho bastante, pero falta mucho más por hacer. ¿de en quién ese tenor. depende? Bueno, pues depende de nosotros mismos, ¿verdad? Precisamente el propósito de este libro es orientar a la opinión de la gente en ese sentido, ¿verdad? Vamos a decirle a la gente qué es exactamente una monografía, porque oímos siempre con mucha frecuencia biografía, No. que es la vida de un No. personaje. Sí. ¿Qué es una monografía, doctor? El estudio de un lugar, de un hecho, de un sitio. De un sitio. Luego, eso nos lleva a una característica, es una crónica Ay, qué bonito. que relata los antecedentes y la situación actual y la perspectiva que tenemos. Ajá. Es una crónica histórica, por una parte, porque se refiere a los antecedentes del pasado, revisa los actuales y hace expectativas del futuro. Ah, ¿también? Sí, porque es importante. Mira, nosotros siempre hemos dicho, y es el lema de mi trabajo, el ayer y el hoy son el futuro. Pues entonces tenemos buen futuro. Porque el Esperamos. ayer, que no el hoy está pesado, pero el ayer fue bueno, muy bueno, con muchas cosas buenas y acentuadamente en el caso de Fresnillo. Entonces, ahí se recrea en la monografía Toda esta serie de esa acontecimientos. historia. Y hay que hacerlo como una crónica para que se lea. Sí, y luego tiene que tener otra característica que es muy importante. Tiene que ser documental, tiene que estar sustentado en documentos. No nada más en Porque si no, nos encontramos con el hecho de que hay mucha gente que le gusta la investigación, nos interesan estas cosas, pero rápidamente inventa sus propios criterios, sus propias historias, pero no los documenta. El teléfono descompuesto. Y Sin todo lo que teléfono. presentamos aquí tiene un sustento documental. Luego, tiene desde luego un sustento patrimonial, oral. Ah, sí. Pues sí, porque sucede que aprendemos mucho de lo que la gente nos dice. Hay mucha gente que sabe muchas cosas, que tiene muchos antecedentes, que tuvo muchos familiares, que tuvo acontecimientos, que tuvo sucesos, que fue protagonista en su momento. Es un actor testimonial que me está diciendo, yo estuve ahí. A mí me consta esto. O puede decir, mi abuelo me contaba Sí, que sí. sucedían estas cosas y yo todavía recuerdo, ¿verdad? Sí. Para gente ya, digamos, generaciones más cerquita. Y entonces todo eso rescatarlo. Hay un dicho muy, muy importante que menciona algo así como, quien no conoce sus orígenes puede extraviarse en el camino o no va a llegar a su destino. Así es, o no vislumbrar el futuro. Tenemos la obligación de conocer nuestros es, orígenes así es. y cada vez más, ¿no? Así es. Y cada vez más. Entonces, a usted le toca esa parte que de repente no puede ser un poco pesada,
Sí, sí, Mucho, desde ¿verdad? luego. Sí, porque mira, por otra parte es motivo de discusión. Hablando de fechas, todo el mundo tiene la propia. Hijo. Ay, vieras qué difícil. Y bueno, sí, porque además hay razón. Pero dime tú qué diferencia hay en que esto haya sucedido el 14 de octubre o el 23. No, pues no vamos a... No. Vámonos al hecho en sí, ¿verdad? Ese es otro. Tenemos que ser objetivos en el análisis. Claro. Y no quedarnos con una situación aritmética nada más, que no conduce a nada. Hay que ser, bueno, se necesita un gran esfuerzo Sí. para hacer las cosas lo más apegadas a la realidad posible. Desde luego. Y sobre todo en el hecho histórico, Desde luego. más que la fecha precisa, pues ¿quién la va a tener? A Sí. veces hasta en nuestras actas de nacimiento vienen mal las Y luego, fechas. mira, los antecedentes documentales se han perdido. ¿Qué pasó en Fresnillo? Durante la revolución, un jefe revolucionario incendió A todo dar. el archivo municipal de Fresnillo y durante la revolución cristera, Perfecto Castañón, otro de los jefes cristeros ahí en Fresnillo, incendió otra vez el archivo y el archivo eclesiástico de Plateros. Ay, por favor, pero ¿cómo? ¡Qué pérdida! Fíjate nomás. Entonces se extravió pues un documento antiguo muy importante. Por eso tenemos que ser muy cautelosos con la investigación que esté sustentada pues en otras fuentes, ¿verdad? Pero que sean igualmente confiables. ¿Y dónde se sustenta usted para todo esto? En Todo lo que puede. En todo lo que puedo, en el archivo municipal, en el archivo del Estado, en los antecedentes de las monografías anteriores a partir de don Augusto Isunzo Escoto, que fue el primer cronista de Fresnillo. ¿En qué año? No, pues eso fue en a propósito 1940 de y fechas. tantos, más o menos. Ajá. ¿Es el más relevante? El más anterior de Ok. nuestra época actual, ¿verdad? Ajá. Hasta Rafael Pinedo, que fue el último que falleció hace unos 6, 7 años, ¿verdad? Una cosa así. Entonces llega un momento, Silvia, en que se apasiona uno de esto, se empapa uno, Claro. se queda inmerso en, Claro. en la investigación, en saber más, en conocer más, en encontrar nuevos datos. Claro. Y tiene uno que tener el talento, como ya mencionaste adecuadamente, de saber cómo plasmarlos para que sean de interés y que sean ágiles, que sean accesibles para el lector. Sí, No porque acabar en... Luego son unos textos muy densos, muy pesados y escritos No. de tal forma que es difícil. Sí, de por sí, doctor, para leer cualquier cosa sencillita. No tenemos la cultura. Exactamente. Esto es un documento que se debe usar en las escuelas, por ejemplo. Desde luego, mira, llegaste a otro punto importantísimo. ¿Sabes por qué no conocemos historia de Zacatecas y de los municipios? Porque no hay quien le enseñe. Ni más ni menos. Mira, tuvimos en tiempos pasados una materia de historia de Zacatecas y de historia de los municipios desde nivel básico hasta nivel secundario. Yo me acuerdo, yo llevé la historia de Alfonso Toro, un historiador zacatecano notable en la secundaria, y bueno, pues entonces sí, sabíamos algún... Ahora ya no tenemos nada porque por alguna razón se retiraron de los programas básicos. Pero qué tontería. Bueno, entonces estamos proponiendo aquí precisamente que se rescate precisamente esa inclusión de la historia de los municipios en todo el estado en los programas básicos de educación. Usted la conoce a mi hermana mayor, Celia Montes Sí, Montañez, perfectamente bien. es historiadora, doctora en historia y es también maestra universitaria. Y ella... pues, Candidata al gobierno del candidata estado. a gobierno del estado en algún momento, mi hermana. Entonces ella propone y se apasiona con la idea de hacer libros de texto por municipio. Y lo ha planteado en algunos lugares, pero nadie le hace caso. Bueno, entonces Como precisamente... si fuera tan imposible. Sí No, se no, puede. mira, yo siento que es perfectamente sencillo. Se trata de que el Cabildo Municipal haga una iniciativa a la legislatura del Estado, y si conseguimos que sean los 58, pues a ver, dime. Pues claro. Tiene que haber una respuesta. Es totalmente viable y necesario. Y luego, mira, hemos comentado con los maestros. Me va a hacer el favor de ser comentarista en la presentación de esta monografía el profesor Pedro Jaime Ansúrez Saucedo. ¿Quién es? Pedro Jaime Ansúrez Saucedo fue el jefe de la Región Federal de Educación 2 en Fresnillo, acaba de terminar. Pero él tiene mucha experiencia, en lo que te quiero decir, tiene mucha experiencia en la estructura educativa. Y yo le comenté que qué le parecía a él, que me diera su opinión como docente, con conocimiento. Dijo, no tiene problema. Si ya estaba, es cosa de rescatarlo. Claro. El maestro que dé historia simplemente tiene que adecuar la historia del municipio, no tiene problema en el nivel que sea. Es decir,
no significa modificación de estructuras educativas, no significa gasto de maestros especializados, ni mucho menos, sino simplemente adecuar lo que se tiene y se sale adelante. Entonces esperamos que eso sea posible para que conozcamos mejor nuestra historia. Pero necesitamos a alguien que tome la iniciativa de manera muy seria y se tomen decisiones al respecto. Yo todavía en campaña con Alejandro Tello con ese tema, y yo fui la intermediaria para que le llegara el mensaje a Tello y dijo que sí, muy entusiasmado, pero ya después los absorbe el trabajo. Bueno, pues hay que recordarlo, claro, sabemos claro. que tienen mucho compromiso. Y bueno, ahí están, por ejemplo... Pero mira, uno de los compromisos esenciales del gobernador Tello es la educación y la cultura. Por supuesto. Es uno de los compromisos prioritarios de su gobierno. Es que sin eso no hay nada, mi querido doctor. Exactamente, tienes toda la razón. Sin eso, ¿qué podemos tener? Hasta el propio Salinas de Gortari, tan cuestionado históricamente, un día le preguntaron... Sí. Así es, las tres. Sí, bueno. Es que sí. Y sigue siendo vigente. Y sigue siendo vigente y sigue Eso siendo lo dijo necesario. Mandela, entre otras gentes. Ah, Lo dijo Gandhi, entre otras gentes. ah, sí. Sí. Ah. Entonces, mira, volviendo ya pues a la historia como tal. Y a la monografía. Y a la Entonces monografía. decíamos, una monografía es el concentrado de la historia de un lugar. Así es, y de sus personajes distinguidos, sus personajes. porque nos enseña muchas cosas del actuar de los personajes. Estamos hablando de Genaro García, y hablamos de los hermanos Yaguno con la ganadería brava, hablamos de la pintura de Francisco Goita, hablamos del nacionalismo musical de Manuel M. Ponce. Hermoso. Qué barbaridad. cosa tan hermosa. Bueno, y entonces nos damos cuenta pues de lo que nos han dado esas gentes, el legado que nos han dejado gracias a su esfuerzo, a su sacrificio, a su vocación, a su voluntad. Porque casi todos ellos llegaron a ser lo que fueron sin ningún respaldo. Qué barbaridad. No sé qué pienses tú de ese comentario que te hago, pero Totalmente. yo así lo he analizado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que ahí radica lo valioso de lo que hicieron. Mira, porque era tan honesto y tan auténtico que se esforzaban por hacer sus cosas, que por eso llegaron a ese nivel. Así es. Porque si desde el gobierno eventualmente se les incentiva, si usted no le puede decir, por ejemplo, a un compositor, aunque sí lo hacen, te doy esta beca para que me compongas tantas obras, ya no salen No igual. funciona. Yo creo que ya no salen igual. Lo trataron de hacer, por ejemplo, con los compositores rusos. No funcionó. No funcionó. Durante la época del estalinismo, ¿verdad? Sí, hay que estimularlos, hay que darles el recurso para que sobrevivan. Les condicionaban su creatividad, y eso no funcionó. Es que eso no funcionó. Ahorita voy a volver a citar otro miembro de mi familia que es un sobrino talentosísimo que escribe música y que estudió y toca el violín desde niño, y le dieron una beca, y en esa beca dice, para que componga 5 obras de no sé qué características para que sean interpretadas por la Camerata de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Me da mucho gusto por mi sobrino, pero lo primero que pensé fue, bueno, pero ya componer sobre pedido se me hace muy raro, muy pesado, pero bueno, el niño tendrá el Porque se talento. afecta la creatividad individual. Yo digo, mejor le hubieran dado su beca para que él siga haciendo sus cosas Claro. que le vayan haciendo. Claro. Pero regresemos a la monografía, doctor. Sí. ¿Cómo está integrada? ¿Tiene capítulos? ¿Tiene...? Sí, tiene 6 capítulos. 6. El primer capítulo se refiere a los antecedentes históricos, que son muy importantes, porque sucede que te habrás dado cuenta que Fresnillo tiene cuevas con pinturas rupestres muy antiguas. Que yo quisiera conocer, ya me Sí, había dicho de eso. Mira, te recomiendo que veas a la más reciente, que está en El Dominguejo, un terreno de la ex hacienda de San Francisco del Centro, que están muy bien conservados porque está en una cañada en donde se protege de los rayos del sol y se han conservado al paso de los años perfectamente bien. Bueno, estima Torreblanca, un arqueólogo fresnillense, que tiene una antigüedad cercana a los 10,000 años. Fíjate nomás, esos son los antecedentes de las gentes que habitaron esta región. Bueno, ese es el primer capítulo. ¿El segundo? El segundo capítulo se refiere a la estructura municipal, cómo está integrado el gobierno municipal, cómo está integrada la administración, qué diputados tenemos, qué comisiones tienen
regidores, cuáles son las festividades más importantes, el escudo de Fresnillo, los juegos florales, el reconocimiento que por primera vez le hicimos a 33 fresnillenses distinguidos el año pasado en vida. Y bueno, pues una serie de adecuaciones sobre cómo está nuestra estructura. ¿Tercero? Es ya la cosa estadística de INEGI, los datos de INEGI. Población, demografía, matrimonio, nacimientos, defunciones, comunicaciones, comercio, turismo, absolutamente todo. Es decir, datos formales, oficiales de INEGI que hemos adecuado con el año. Actualizado. Y luego ya se viene posteriormente un capítulo de personajes distinguidos. Ese es el mejor. Bueno, todos son interesantes, no, pues mira, pero vamos según a empezar para lo que uno los ocupe. por el más antiguo, que fue Fray Antonio Núñez de Miranda. Un fraile, fueron dos hermanos los dos frailes, hijos del primer comandante que tuvo el presidio militar de Fresnillo, Diego Núñez de Miranda, que se casó con una señora Jerónima de Valdecañas. Porque eran de la hacienda de Valdecañas. Entonces, la hacienda de Valdecañas, y de ahí salieron dos hijos. Uno fue Antonio Núñez de Miranda y Valdecañas, teólogo, erudito, docente, maestro. Entre otras cosas, este hombre fue nada menos que asesor espiritual de Sor Juana Inés de la Cruz. Por Dios, ¿cómo? Y entre otras cosas, la estimuló para que siguiera escribiendo. ¿De verdad? En contra de la serie de limitantes que tuvo en su tiempo por ser mujer y por los temas que manejó. Y Este señor le dijo adelante. Estamos Creyó hablando en ella. de un fresnillense, De un fresnillense. ni más ni menos. Le digo que los de Fresnillo, Fresnillense. cuidado. Bueno, entonces, actualmente, no sé si tú sepas que hay una doctora que se llama Wendolin Rucobo Martínez, física cuántica, que trabaja en el Instituto Max Planck de Berlín. Fresnillense. Fresnillense. Por mencionarte, bueno, tenemos un deportista, entre los 11 deportistas, que es otro capítulo que adicioné a los personajes distinguidos, 11 deportistas. Tenemos un deportista que se dedicó a promover el ping-pong, el tenis de mesa. Se ha hecho carrera, es un doctor. Pero sucede que se puso a investigar sobre las características matemáticas, físicas, del tenis de mesa. Y escribió una serie de libros en ese tema que no los había escrito nadie nunca en todo el mundo. Pues es que a quién se le ocurre. Fíjate nomás. La creatividad. Es una cosa notable, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues se puso y entonces presentó en los congresos internacionales a los que asistió esa investigación que hizo, y todo el mundo se quedó totalmente sorprendido, porque nunca en ningún deporte se había hecho un estudio de esa naturaleza como la hizo este hombre, en donde acabó también con la física cuántica del tenis de mesa. Ni siquiera se me hubiera ocurrido eso no lo conocemos, ¿verdad? Pues por supuesto. No lo conocemos. Bueno, pues es simplemente un ejemplo que te doy de lo que esas gentes nos enseñaron. Dígame de una mujer notable de Fresnillo. ¿No hay? Te estoy hablando precisamente de esta Wendolin. Claro. Martínez Rucobo, pues claro. Bueno, en plan de el ejercicio ya simplemente del deporte, Lilia Luján Hernández fue seleccionada nacional, esposa del doctor Carlos Perales, que tú conociste. Ay, claro. Que murieron los dos ya. Ya murieron los dos. Murieron los dos. Y Lilia murió muy joven, fíjate, cuando era un figurón de la Selección Nacional de Básquetbol, fresnillense también. Y le enseñó su papá, pues es Luján. No, pues el sí. papá, pues, no sé cuántos años duró de árbitro de básquetbol, que era el mejor que había. El papá de Lilia, bueno, pues esa joven señora, porque se casó y tuvo familia, pero era muy joven todavía, falleció en un accidente, y después falleció el doctor, nuestro amigo, nuestro compañero. En paz descanse. También una cosa notable como mujer, Lilia Luján. Claro. ¿Y el último capítulo? ¿Esto ya es el último, el de los personajes? El último capítulo es una serie de comentarios y propuestas. Es decir, como ciudadano, como fresnillense que soy, tengo la obligación de manifestar mi opinión sobre lo que he investigado, sobre lo que he visto, sobre qué es lo que yo pienso de la realidad del momento de Fresnillo. Y desde luego, ahí tomo
pues todos los aspectos, los positivos y los negativos, porque hay que consignarlos también. Entre otros hablamos de temas que que manejamos anteriormente y que deben ser corregidos, de la necesidad de conservar el patrimonio histórico, de la necesidad de tener áreas naturales protegidas que no tenemos. No tenemos áreas naturales protegidas y nos hacen mucha falta. Para un turismo ecológico, por ejemplo, tenemos lugares muy bonitos. Claro. Estamos hablando del sitio donde se encuentran las pinturas rupestres, es un sitio extraordinario, precioso, de una sierra por eso. Muy bonita, por mencionar algo. Oiga, ¿verdad? doctor, estamos platicando tan a gusto que no le he dicho que nos quedan menos de 3 minutos para que se termine el Qué programa. bueno. No digo qué bueno, porque tú tienes la duda de que no nos ha gustado el tema. Muchas gracias. No. Ya me echó de cabeza, ¿eh? No, porque... Público muchas querido, gracias, soy víctima del bullying del doctor Débora. No, todavía puede decirme más cosas, todavía nos quedan. En televisión 3 minutos son muchos. Sí, entonces, hábleme sobre todo de la fecha para recordarle a la gente para que asista. Sí, mira, esta nueva edición consiste en el patrocinio, es posible por el patrocinio de la presidencia municipal, que es algo que tengo yo que reconocer. Hay que reconocerlo. Como se lo reconocí a mi sobrino la vez anterior, igual se lo reconozco a Pepe Aro, porque él con mucho entusiasmo está convencido de la utilidad de este trabajo. Van a ser nada más 500 ejemplares, pero yo siento que se van a agotar rápidamente y que va a haber necesidad de una reedición. Bueno, seguramente. El presidente, que nos hizo favor de colaborar en la presentación del documento, va a intervenir haciendo la exposición de motivos, diciendo el por qué él patrocina este trabajo y va a obsequiar de manera simbólica unos ejemplares. Eso es el jueves 24 de agosto, dentro de una semana, a las 6 de la tarde, en el Teatro José González Echeverría de Fresnillo. Abierto a ahí todo te esperamos, público. Abierto a todo el mundo. Ahí te esperamos. Okay. Desde luego, gracias a la excelente promoción que me hace favor de proporcionarme por tu medio, pues yo espero que nos escuche mucha gente y que nos acompañe para que conozca el documento y, lo que es más importante, para que me den su opinión. Bien. Porque yo me retroinformo precisamente de los testimonios de la gente. Muy Mira, bien. aunque está más... al final ya nada más está la bibliografía y las entrevistas personales. Sí, desde luego, cito una serie de consultas formales de bibliografía que añadí, pero también tengo muchas más entrevistas personales. Te voy a poner un ejemplo. ¿De dónde crees que saqué yo toda la información muy extensa, muy completa que tengo sobre el compositor vernáculo Tomás Méndez Sosa? ¿De dónde salió? De la familia. ¡Ay! Excelente. De la familia. ¡Qué mejor fuente! Imagínate. ¡Qué mejor fuente! Nos faltaba hablar de Tomás Méndez. Sí, pues ese es otro de los grandes se da el lujo compositores. de tener todo. Ahora sí se nos terminó el tiempo, mi querido doctor. Fue un placer tenerlo como siempre. Muchas gracias. Platicar con usted siempre es muy enriquecedor. Yo le agradezco, se nos habían desacomodado las fechas. Le propuse que viniera a otro espacio y me dijo, yo voy solamente contigo. Sí. Gracias por eso. Al contrario, gracias a ti por tu gentileza, por tu bondad, por tu deferencia, ya por tu comprensión. Lo apreciamos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted también por haber seguido Diálogos. Ya sabe que este es un espacio para hablar de este tipo de cosas que son tan importantes. Recuerde que lo puede ver en la página silviamontes.com.mx. Le agradezco, como siempre, a Marco Méndez, que estuvo al tanto de que este programa llegara hasta su casa. Recuerde, lo puede ver, silviamontes.com.mx. Hasta la próxima, hasta el jueves a las 6 de la tarde. Los esperamos. Gracias. Diálogos Muy bien, con Chuli. Silvia Montes. Con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas.